Estás escuchando Radio La Regional. 10 años junto a la comunidad universitaria. Ahora comienza ¿En qué nos metimos? Por Radio La Regional. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos aquí a la mañana de Radio La Regional. Estamos desde la sede de Salto del CENUR Litoral Norte. Muy buenos días, Sofi, ¿cómo estás? Muy buenos días, Meli. Acá el primer martes primaveral que estamos compartiendo en Radio La Regional. Llegamos a la primavera. Gracias a Dios, llegamos a la primavera, por Dios. Y pero así como llegamos a la primavera, ya se está terminando septiembre. Increíble, increíble. Así como sufríamos agosto, septiembre voló. Vuela. Sí, impresionante. Bueno, hermosos días por acá, por el norte del país. Estudiantes con un flujo, digamos, normal, movimiento normal de estudiantes en actividad aquí en la sede de Salto, desde donde estamos transmitiendo en este momento, desde el edificio de calle Rivera 1350, en la sede universitaria de Salto. En previa de elecciones también, así que ya de paso aprovechamos a invitar a toda la comunidad universitaria a participar de estas elecciones, que no son obligatorias, pero como toda instancia de elecciones está bueno aportar nuestra decisión, nuestro aporte, nuestro apoyo a lo que es la actividad, digamos, de nuestra universidad. Exactamente, en el día de mañana vamos a estar, eligiendo a nuestros representantes, nuestras representantes, a los órganos de cogobierno, al consejo y a las directivas locales. Así que invitarles a acercarse en el día de mañana. Podrán conocer también cuáles son las listas para cada uno de los órdenes. Están publicadas en la cartelera de la entrada del edificio. Así que, será una jornada distinta el día de mañana, así que a acercarse a ejercer el voto. Exactamente. ¿Y qué te parece? Ya empezamos a comentar un poquito lo que fueron estas jornadas universitarias, la radio del nuevo siglo, con la consigna de Me verás volver, iguales pero distintos, desafíos y experiencias en la radio post pandemia, y que se desarrolló el 22, 23 y 24 de septiembre en la Universidad de La Matanza, ahí en Buenos Aires, Argentina, y que tuve el gusto de poder participar, desde aquí de Radio La Regional. Incluso, esto es organizado por ARUNA, que es la Asociación de Radios Universitarias de Argentina, ahí también con la Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social, la RedCom, con el apoyo de la Universidad Nacional de La Matanza, y también del Centro de Estudiantes, la Liga Federal Universitaria, que no saben lo que es esa universidad. Es una universidad, yo les comentaba que es como el estudio de Universal Studios, es una mega manzana, una universidad que cuenta con muchas carreras vinculadas a la comunicación social, está también la carrera de locución, pero también tiene otras áreas con lo que es el deporte, ciencias económicas, política. Entonces tiene muchos espacios, incluso tiene canchas de básquetbol ahí, como 2 o 3 canchas de básquetbol, 3 canchas de handball, tiene una piscina olímpica, tiene una pista de atletismo, un comedor universitario que es un logro, me comentaban ahí los estudiantes, es un logro del centro de estudiantes, un comedor que es con tamaños extraordinarios, es muy grande el comedor. Como los comedores que vemos en las películas de Estados Unidos. O más grandes incluso, porque me acuerdo de algunas películas y habían comedores grandes. Este es muy grande. Y es como un buffet, ¿viste? Ahí pasadas con la bandejita. Mucha gente de todas partes.
y ahí en esos que son como calles. Además que cabe mencionar que es una universidad pública, ¿no? La Es una Universidad de La Matanza. pública, exactamente, una universidad pública, y todas las de los colegas y las colegas que estuvimos ahí, venimos de universidades públicas. Aruna la conforman más o menos unas 64 radios universitarias de Argentina, y bueno, y ahí tuvimos también la posibilidad de participar con Alejandro Puch, que trabaja ahí en la Uniradio, aquí en Uruguay, como las dos radios universitarias de Uruguay, y también participó una colega desde México, y ahí hubo un contacto como a través de Zoom con una colega en España, que fuimos como las sedes de otras partes que nos sumamos a estas jornadas universitarias argentinas. Meli, contanos un poco también cómo te llega a vos la invitación a participar de esta instancia. ¿Cómo te enterás o cómo te llega la invitación? Bueno, llegó hace como un par de semanas a través de Mariano Pauluc, que tenemos un contacto ahí con la universidad. Él trabaja en la Universidad de Quilmes, la Universidad de Avellaneda, y formamos parte, como el CENUR Litoral Norte, de la REPEME, que es la Red de Extensión, Pesquisa y Educación del Mercosur. Y bueno, y a raíz de ahí, en este trabajo en común, que también, bueno, hay una idea de crear como un podcast interuniversitario, porque hay muchas radios universitarias y a lo largo de estos años conocemos muy poco. Y estos encuentros lo que permiten es poder conocernos personalmente. Estuvimos mucho tiempo en pandemia, viéndonos a través de Cuadradito, y nos pasaba con gente que habíamos hablado por Zoom y dice, tenés una cara, un cuerpo, no sé qué, porque nos veíamos solo por la pantalla. Y bueno, yo el año pasado empezamos a trabajar ahí, a tener algunas reuniones, y cuando me dijo eso dije, qué zarpado. Aparte, cuando vi los ejes temáticos, las cosas que se iban a hablar, me interesó enseguida. Y dice, bueno, ¿y pueden presentar algo como Radio La Regional? Enviarles un mail. Bueno, les envié el mail y sí, que manda. Aparte, ya se había cerrado el periodo para postular ponencias, y me dijeron, sí, te damos un plazo más, y presentamos, porque comparto acá con el equipo de comunicación, bueno, con Sofi, con Fernando también como coordinador, lo que fue la experiencia en el marco de los 10 años de Radio La Regional, el desafío de potenciar la extensión, que así lo titulamos, que fue esa experiencia que hicimos con este proyecto de extensión a través de actividades en el medio, que hicimos un recorrido por las distintas sedes, que recuerdan el ciclo de los 10 años que habíamos hecho, que fuimos a Artigas, fuimos a Paysandú, fuimos a Fragmentos, y acá en la ciudad de Salto fuimos al INR, a la unidad número 20, a trabajar en el programa en vivo con personas privadas de libertad, que ese programa en vivo fue producto de una serie de talleres que hicimos, unos 6 talleres, y eso fue más o menos lo que presenté, presentando también lo que estábamos haciendo como radio universitaria en Uruguay, que somos nada más que 2 radios universitarias, y obviamente con nuestra, digamos, hermana de Uniradio, que también nos estamos complementando mucho últimamente, así como ustedes escuchan Radio La Regional a cualquier hora del día y tenemos programación que es de Uniradio. Bueno, hablamos también mucho de este trabajo en red que se está haciendo, ¿no? También que estamos potenciando la comunicación a través de lo sonoro, vinculando también con las redes sociales, con la educación, con los aprendizajes que estamos teniendo, compartirlos, que es eso también de hacer extensión con radio, un poco lo que venimos trabajando también con la red de comunicación del interior. También. Hablar de todo lo que venimos haciendo era mucho. Yo tenía 15 minutos y era la última de una serie de ponencias que estaba en el marco del eje de radio, territorio e identidad. Entonces ahí presentaron ponencias de distintas universidades. Estuvieron la gente de la Universidad de Córdoba, con una investigación que se llama Territorios, Cultura y Nueva Normalidad, según las radios comunitarias de Córdoba.
Después hubo otra presentación que la hizo también Santiago Martínez de la Universidad de Córdoba, que es la música del cuarteto, cuerpos en danza e identidades, las experiencias radiofónicas de los sectores populares cordobeses, que ahí presentó su tesis de doctorado vinculada a lo que es la identidad y a la música, y también con esta parte social de, él decía, escuchar la música al palo para trabajar o para estudiar no tanto, pero para trabajar sí, como en función de como sociedad y vinculado con lo laboral, con las clases sociales. Una investigación muy interesante que después quedó de compartirla también. Por ahí lo podemos invitar para en qué nos metimos. Exactamente, y es la idea, porque ahí ya hicimos red y hay varias investigaciones que están súper interesantes y colegas también en este intercambio. Después había otra también que se llamó Mucho aire, pocas voces, análisis del medio radiofónico en Río Gallegos. En la Universidad de Río Gallegos, este colega, Cristian Britos, hicieron una investigación con estudiantes de comunicación que básicamente era moverse por el dial en distintos lugares del territorio y encontrar distintas radios, distintas propuestas, y una investigación muy interesante, y muy interesante la metodología también, porque es ponerse con una radio, mover el dial y ahí él decía eso, la posibilidad de que los estudiantes se involucren es que, vos sabés que tu casa queda en tal lugar, tenés un punto en el mapa donde movés el dial y a distintas horas del día. Después otra que presentó Jorge Aravito, que él también integra esta comisión permanente de las jornadas, que es la radio como memoria del territorio. Está súper interesante porque él ahí tomó registros, materiales que había en radios que tenían que ver, por ejemplo, con el tiempo de la dictadura, y ahí que encontraba de todo. Mostraba las cintas tachadas, los discos de pasta rayados en las canciones que estaban censuradas, y ahí mostraban, canciones, aparecían, por ejemplo, canciones del Zabalero, que estaban rayadas con lápiz, se veía eso, y habían documentos, por ejemplo, las ordenanzas, digamos, del gobierno en ese momento, de no pasar algunas canciones, de censurarlas, de censurar guiones tachados, cassettes, un registro bien interesante, y bien interesante esto de digitalizar ese material que estaba, que lo podían reproducir a través de aparatos técnicos que se usaban en la época, pero que se pueden guardar como en esto de recuperar la memoria. Y ahí como cierre estaba yo, obviamente que todos se extendieron un poco más, pero estuvo muy buena porque cuando no conocía una experiencia de Uruguay en estas jornadas, para mí fue la primera vez, pero sin embargo estas jornadas ya hace 30 años que se hacen, y si bien a esta le pusieron el número 16, es porque a partir de cierto año le cambiaron el nombre y le pusieron Radio del Nuevo Siglo. Y ahí fue todo trabajo muy intenso, ¿no? Y muy intenso, y estuvo buenísimo esto de contactarnos con colegas de otras partes, ¿no? Y ahí, estábamos todos en el mismo hotel, y ahí nos iba a buscar el ómnibus de la universidad, nos llevaba a La Matanza, que eran como unos 40 minutos de donde estábamos, que estábamos medio en el centro ahí. Y hacíamos todo ahí en la universidad, era el corte, el almuerzo, íbamos al comedor, también muy accesible Argentina, lamentablemente para ellos por la devaluación, pero para nosotras y nosotros fue como todo muy en cuenta, y muy enriquecedor, ¿no? O sea, porque compartir de todo y ver también las otras experiencias que se hacen en otras universidades. Ahí también justo se estaba haciendo una feria de primavera y habían puestos con emprendedores y emprendedoras ahí de la zona, con productos locales, saludables, de todo un poco en la calle principal de ahí de la universidad. Contarle también a la audiencia que para el que no conoce, respecto a la ponencia que estuvo comentando Meli sobre los 10 años de Radio La Regional,
pueden ingresar a nuestras plataformas digitales de Spotify, Anchor FM, también estamos en iVoox, y ahí van a poder encontrar todo el trabajo que se estuvo haciendo, ya sea en la recorrida por las distintas sedes el año pasado, tanto como el programa que se emitió en vivo desde la unidad número 20. Sobre estos programas es que, Meli estuvo armando un poco su ponencia. Así que, para quienes no tienen como mucha idea de qué estamos hablando, se van por ahí por las plataformas y van a poder encontrar los programas completos para poder escuchar y para poder compartir. Exactamente. Bueno, otro de los ejes que presentaron ponencias fue radio, género, identidad y derechos humanos. También otro eje que tenía que ver con la radio y la construcción de la noticia. Ahí hubo una charla como reportaje también abierto sobre la construcción de las noticias y la fake news. Se habló mucho de la fake news, de esto también del discurso de odio, del rol de comunicadores y comunicadoras en este tiempo, el rol también del periodismo, sobre todo en un país muy particular como lo es Argentina, los vínculos políticos y todas estas cuestiones. Ahí, hubo una ponencia muy, muy interesante que la dio Daniel Escribano, que es el decano del Departamento de Arte, Cultura y Comunicación de la Universidad de Avellaneda, licenciado en periodismo y docente, y también Pablo Hernández, director de Análisis, Investigación y Monitoreo de la Defensoría del Público. Después también nos pasamos a la parte de lo que es la radio, tecnologías y formatos. Ahí hubo una ponencia, una masterclass que estuvo súper interesante con Leonardo Murolo e Ignacio del Piso, que son, Leonardo es doctor en comunicación y licenciado en comunicación social, docente, y Ignacio es licenciado en comunicación social, docente y especialista en comunicación digital y audiovisual, que tienen un libro que se llama Cultura Pop, y este libro como que recaba todo lo que ha sido los cambios, los vínculos con la transmedia. Tiene la bibliografía que usamos nosotras también acá, hablando de Raymond Williams, Stuart Hall, McLuhan, Jenkins también, y muy interesante el análisis que hacen de los nuevos medios de comunicación. También ahí hablando de radio, ciencia y educación, distintas ponencias que tienen que ver, con lo que es el uso del podcast. También hubo una clase muy interesante sobre lo que es podcast, compartiendo podcast, interesante. También, los trabajos que se hacen desde la universidad, estudiantes haciendo podcast. Y en esto de la diversidad hoy de los medios, que también tenemos la libertad de elegir lo que queremos escuchar, y también tenemos la libertad de crear contenido, ¿no? Y en eso está nuestro rol de hacerlo, con ciertos criterios, con ciertos contenido que aporte valor, estructuras, de recursos y demás. Ahí también hablaba un poco de a dónde están yendo también las radios, en esto de que hoy en día no solamente el programa va a quedar en la radio y es efímero, o sea, se escucha el programa y se terminó y no se escucha más, sino que también de ese programa se pueden hacer muchas cosas. De eso también hablaron en la última ponencia, sobre radio a la carta, que lo dio la gente de Vorterix. Vorterix es un medio que es un multimedio en realidad, porque es multiplataforma, es una radio, tiene un escenario, también mezcla como lo público, lo presencial, que es un medio que está Mario Pergolini ahí, y ellos también trabajan mucho lo que es la división del trabajo en equipos. Está la locución, está la producción bien marcada, la parte del manejo de redes, de la creación de contenidos para redes, del diseño gráfico. Es como un medio ahí como que está como muy fuerte, claro, en esto de avanzado de lo que es el trabajo en equipos. Y también hubo la parte del humor, que eso fue glorioso, ¿no? Radio y humor, radio y entretenimiento. Se hizo un reportaje abierto sobre radio y humor
que se llamó El Teatro de la Mente, lo moderó Cristian Loiacono. Y el reportaje fue a Pedro Saborido. Pedro Saborido es escritor, guionista, productor y director de radio, teatro, cine y televisión. Quizás la gente lo puede conocer más por su trabajo con Peter Capusotto, que es esa voz que aparece de fondo, es la de Pedro Saborido, también es guionista en distintas cosas. Y vamos a compartirles unos fragmentos de esta charla, porque estas charlas todas duraban como 1 hora. Y estaban súper interesantes, enriquecedoras, pero les vamos a compartir un poco de lo que fue el reportaje con Pedro Saborido. Empecemos con el tema de la radio. La radio para mí es como un lugar que jamás habría imaginado que iba a laburar. Yo estudié cine, trabajé incluso llegué a ser no sonidista, sino asistente de sonido en Los Chicos de la Guerra y en Esperando la Carroza. Muy pendejo, y de pronto, no sé, murió un amigo mío, y tuve como una crisis existencial a los 20 años, y ¿para qué todo? Y me acuerdo que el cine un día me di cuenta, digo, pero para hacer una película puedo estar años, o 1 año, o 10 años, o quizás nunca, porque estaba en el cine y me daba cuenta la cantidad de gente que quería hacer cosas y le costaba tanto. Claro. Estaba años atrás de un proyecto. Siempre para mí el cine me pareció como apuntar con un fusil y estar 1 año apuntando, ¿no? Y un día disparar. Y entonces tuve como una necesidad de inmediatez. Y me fui a estudiar, pasé de estudiar cine a ir a la Universidad de Loma de Zamora a estudiar periodismo. Y de pronto, con Omar Quiroga, él era cadete de la revista El Porteño, y empezamos a tratar de meternos en alguna radio, en hacer cosas. Era la época de Radio Belgrano y Sueños de la Noche de Belgrano, y los 85, 86, Despertar Democrático. Y apareció un concurso de guiones. De humor. No habíamos escrito nunca humor con el Flaco. ¿Posta? Nunca habíamos hecho nada. Pero vos no eras... un tipo gracioso. Claro, a eso me refiero. El humor es como una última instancia. El tipo que no sabe hacer nada en una barra de amigos es el último refugio del estúpido. Digamos, ser gracioso. O sea, jugás mal al fútbol, flaco, feo, o sea, todo en contra. Cobarde. Era cobarde porque mi condición física no era como para mí. Era una garantía de derrota frente a cualquier pelea en carne. Y entonces empecé a desarrollar ser gracioso como defensa. El humor como... Y ahí te dan un lugar, sé gracioso, ¿entendés? Y te invitan a los lugares porque sos medianamente un tipo afable y digamos, dado a las personas, un tipo que es un cago de risa, ¿no? Y te dicen, che, vamos a invitarlo a tal, que es un cago de risa. Sí, que venga tu cuñado. Y a traer un existencialista. Y claro. El tipo arranca los asados con Dios, la ausencia de Dios. Y bueno, sí, cada 3 graciosos te traes un existencialista. Y entonces apareció una oportunidad de escribir humor. Digo, eran tantas las ganas que teníamos de meternos a hacer radio que dijimos, vamos a empezar. Y entramos en un concurso de humor para escribirle a Mario Zapata. Año me dijiste 85, 86. 88. Ya veníamos haciendo radio en Avellaneda. Que hacíamos radio, había unas cosas que se llamaban radios alternativas, que eran radios de muy poca potencia que empezaban a hacer en los barrios. Es decir, conforme las tecnologías se van abaratándose, entran en accesos populares. Claro. Como hoy todos tenemos una cámara de televisión en el bolsillo, ¿no? Todos podemos transmitir televisión en vivo, a nosotros mismos nos podemos transmitir. Todos somos, y todos generamos contenidos y retransmitimos ya no contamos chistes, ya limpiamos chistes. Mirá, imperdible, mirá. Y entonces somos todos como Yankeleviches y Romais, que nos programamos entre nosotros. O sea, no solamente la agenda de los medios hoy te la maneja
el grupo Clarín o C5N, sino que también tus amigos. Claro. Te mandan, mirá esto. Bueno, en ese momento no tenías nada de eso, para volver a ese 88. No tenías nada de eso. Pero sí había una pasión, Claro. y empezamos a hacer radio en FM Avellaneda. Y de ahí, con la gana de profesionalizarnos, dado que las cuestiones vocacionales de los mandatos de vivir de lo que te gusta, muy de la época, hay fórmulas, es la fórmula de cada uno, donde uno se encuentra funcionando. ¿Cómo hacen los personajes de Peter Capusotto? Y de 25 fórmulas distintas, porque vos usás una fórmula hasta que un día para una cosa no te sirve. La fórmula es lo que funciona. Claro. Lo que funciona no quiere decir lo que funciona a nivel público, lo que funciona es lo que fluye, lo que va armándose. Y a veces uno está distinto, uno no es siempre igual. Y tiene épocas donde te funciona decir, bueno, salgo a caminar a ver si se me ocurre algo, y épocas donde mejor me voy a dormir y veo mañana si se me ocurre algo. Eso se nota un montón en los personajes, porque hay algunos que tenían un montón de capítulos o temporadas y hay otros que se quedaron ahí y los querías ver de vuelta y tal vez decir, che, para ustedes ya no era gracioso. Porque los personajes, hay personajes que se terminan en el chiste y se terminaron ahí, y por ahí más adelante aparecen y sirven, y después más adelante no. O decir, que nosotros tengamos muchos personajes, Peter Capusotto, o que con Quiroga o los libros cambien. Vuelvo a la misma tensión, es la misma tensión que hablé de hace un rato, es todo lo posible, pero también con un marco para poder controlarlo. Me acuerdo una vez, yo tengo Dante, tengo 2 hijos, Dante y Sofía. Dante tiene 24, pero una vez fuimos al súper hace muchísimos años, tenía 6 años, y estábamos llegando a la caja y le dije, bueno, agarrate un postre ahí que está ahí a la vuelta. Y entonces empezó a tardar y me asusté y me fijo y estaba ahí frente a la... Claro, yo siempre le llevaba un Danonino, alguna porquería de esa, pero yo elegía. Ahí de pronto estaba así. Claro, Danonino, Serenito, con chispito, sin chispito, con caracorach, con lo que sea. Y no podía elegir. Es decir, también a veces a mí me sirvió delimitar. Claro, esto es sobreinformación, directamente, lo que le pasaba a Dante. Claro, no tenía por dónde elegir. Digo, Bueno, hagan un programa de humor, sobre todo, o de cualquier cosa. Y ahí es difícil. A mí, no a todo el mundo, a mí se me hace más fácil empezar a decir rock, fútbol, conurbano, peronismo, capitalismo, universidad, y a partir de ahí empiezo a trabajar. Pero es la forma en que yo funciono. Entonces uno tiene que descubrir cuál es la forma en que uno funciona. Puede compartir, muchas veces doy talleres y lo que trato de ver es que en los talleres se den cuenta, que se vean cómo funcionan ustedes, no que vengan a decirles cómo tienen que funcionar. Sí hay algo que es claro, la disciplina. Tremendo. Ya no. Y claro, porque uno habla de arte y... Esto lo dijiste en una charla TED que Sí. diste hace mucho, y me parece muy interesante porque había mucha gente joven que trabajaba sobre el hecho de, vamos a así descontracturar un poco, más allá de que sea la universidad, arte, están re locos, están de joda, están haciendo esto. Y vos decías, es constancia, es trabajo, es sentarnos, es probar una idea, es probar otra. Para nosotros la atención siempre va a ser quién quiero ser, cómo me quiero comunicar, cuánto soy el que el otro quiere y cuánto soy el que yo quiero. ¿Se entiende? ¿Cuánto hago de marketing y simplemente me convierto en todo lo que vos querés? ¿O cuánto hago yo y me conformo con los que vienen y con los que sustantean este programa? Cada producto tiene su consecuencia y también según la época, ¿no? Después están las construcciones en las cuales, ¿por qué un montón de gente va a ver a José Carreras si canta otro tipo? No, y porque han construido con José Carreras algo. Es como Julio Boca, ahora resulta que, o
O cuando vino Roger Waters, que ahora a todos estos les gusta Pink Floyd, ¿dónde estaban? Ahora a todo el mundo le gusta la danza, no, es Julio Boca, es como Julio Chávez, un montón de gente va a ver a Julio Chávez. Por eso que es una mierda, pero qué sé yo, eche esa misma obra por otro actor no va nadie. ¿Por qué? Porque también son construcciones que se van haciendo en donde de pronto 3 tenores, Carrera y Plácido Domingo y el otro son famosos y resulta que hay un montón que no, qué sé yo, porque es así, porque así es el marketing o lo que sea. Entonces, pero sí sabés que él canta lírico y va a encontrar quien lo escuche. Si lo hace bien, si lo hace genuinamente, va a encontrar que lo escuche. No va a llenar Terremoto Bailable, no. Pero va a encontrar. Y yo creo que de eso se trata también lo que generemos nosotros como comunicadores. A ver con quién nos vamos a encontrar. Estás escuchando Radio La Regional. 10 años transmitiendo los sonidos de la universidad. Diez de la mañana, 42 minutos. Continuamos en vivo a través de Radio La Regional, junto con Meli Godoy, que nos está contando respecto a las jornadas universitarias de la radio en el nuevo siglo. ¿Me verás volver iguales pero distintos? Sí, ahí igual se estuvo comentando mucho porque ya se le sacaban los signos de interrogación. Ya es iguales pero distintos, que también era como una discusión que nos hacíamos, ¿no? El tema de la pandemia, pospandemia, y los también cambios. capaz comentar un poco en qué, como en qué estaba inspirado también porque vamos a decir que es como un lema de las jornadas, ¿no? Es el lema de este año que fue inspirado, bueno, lo tiró ahí el Me verás volver, lo tiró, dice una docente de Córdoba, y ahí le agregaron esto, iguales pero distintos, por el tema de que, de que la radio tuvo que cambiar un montón, a muchos y muchas les pasó que en el tema de la pandemia, tuvimos que enfrentarnos a situaciones diferentes, a no estar en nuestros espacios de trabajo, sino que trabajar desde casas. Me acuerdo de un taller de locución, que estaban, la gente de la carrera de locución de ahí de la Universidad de La Matanza, que decían, para hacer algunas locuciones tenía que agarrar una frase y meterme adentro del ropero, literalmente ir adentro del ropero, que era el espacio donde no tenía reverberación, que reverberación es cuando el sonido rebota en, por ejemplo, las paredes, en las cerámicas, en las mesas. Entonces buscar estrategias en nuestras casas para hacer locuciones y que queden, entre comillas, como se dice, limpias, ¿no? Entonces ahí tenía que buscar, levantar un colchón para tapar una ventana, que muchos decían que lo ideal era meterse adentro del ropero, que con la ropa y el tema del ropero ahí quedaba el sonido bien guardado. Y y también... En Radio La Regional hasta eso no llegamos, ¿no? Hasta eso no. Hicimos radio desde nuestras casas en pandemia, pero hasta el ropero yo no llegué. Claro, no. No, esta gente porque son locutores, locutoras y estudiantes de locución que lo que tenían que hacer eran trabajos de locución para piezas artísticas, para publicidad, para, cortinas, separadores, un montón de cosas que tenían que hacerlo desde la casa. Y en este eje, en este debate conversatorio que se desarrolló, radios universitarias distintas e iguales, que moderaron ahí Cintia Vargas y José Trovato. José Trovato está bastante cerca, está en la UNER, acá en la Universidad de Entre Ríos, que hablando de la UNER, la Universidad de Entre Ríos, tiene 3 radios universitarias, una en la sede de Paraná, otra en Concepción del Uruguay, otra en Concordia, que la de Concordia llega hasta acá a Uruguay, tiene una señal bastante amplia. Y y en estas discusiones ahí sobre iguales, distintos, qué pasó en pandemia, estuvieron hablando Claudia Gatica por la Universidad Nacional de Villa María, Flor Vasos desde la Universidad de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, estuvo Lucas del
Cherico, que es de la Universidad Nacional de Rosario, Ricardo López Pavia, de la Universidad de Misiones, y ahí participó también Alejandro Puch, que participa, bueno, y forma parte de Uniradio, de aquí de la Universidad de la República, en la Facultad de Información y Comunicación, el Departamento de Medios y Lenguajes. Y vamos a escuchar un poco de lo que comentaba Alejandro a propósito de Uniradio en este Iguales pero Distintos en pandemia y pospandemia. Lo de Uniradio realmente se puede catalogar como lo que ha sucedido con la pandemia. Bueno, Uniradio está cumpliendo 15 años este año, ¿verdad? Bueno, a mí me toca estar prácticamente desde su primera emisión oficial, ya por 2007, pero se puede decir que en los últimos 2 años tuvimos una coyuntura, como atravesamos todas las radios y los medios, y también las universidades, que fue un tsunami con terremoto al mismo tiempo, digamos. ¿Por qué les cuento que sucedió esto coyunturalmente? Porque tiene que ver mucho con la parte institucional. Les cuento que en febrero de 2020, la Unidad Reguladora de Comunicaciones del Uruguay le otorga un aumento de potencia a Uniradio, pelea y lucha que estábamos sosteniendo desde hacía aproximadamente 10 años, prácticamente de su fundación, dado que teníamos una escasa potencia con alcance muy limitado a nivel territorial de aire y de antena, ¿verdad? Y en 2020 nos dan el aumento de potencia, pero fue en febrero. No sé si les suena. ¿Qué pasó en marzo? Pues bien, eso implicaba de que ya teníamos todo nuestro programa y básicamente ya estábamos planificando toda la programación de 2020, obviamente dentro de lo que eran las normalidades de aquel tiempo, y muy entusiasmadas, etc. Pues hubo que bajar absolutamente todo el proyecto, y hubo que bajar absolutamente toda la programación sin salir del aire. Eso realmente fue un shock muy grande para todo el equipo. Les puedo decir que realmente viví cosas y vivimos, los compañeros y compañeras, situaciones que son dignas para terapia, para hacer obviamente realmente situaciones que nunca me había tocado vivir, y por lo tanto es bueno comunicarlas y ponernos ahora que tenemos la posibilidad de estar cara a cara. ¿Por qué? Porque hubo que definir absolutamente todo. Artística institucional, bumpers, bloques, conceptos de programa, y al mismo tiempo sostener el diálogo con la Universidad de la República. Es decir, al mismo tiempo que sucedía este shock y este tsunami, la universidad comenzó a demandarnos servicios. Es decir, había que comenzar a informar qué era lo que estaba haciendo la universidad, sí o sí, en tiempo real. Bien, en el medio de todo eso, la preparación para poder trabajar en forma remota, lo cual implicó una reorganización del equipo. Si realmente quieren hacer terapia de equipo o terapia grupal, les invito a todos y a todas a que puedan venir un día por Uniradio, porque aprendimos a convivir en la faz humana cosas que nunca habíamos vivido, y era poder organizar una radio y pensar una programación desde cero, es decir, desde cero, porque hubo que bajar todos los programas y repensar de qué manera poníamos el foco institucional en lo que significaba comunicar la universidad. Ahí estaba nuestra función y nuestro rol principal. Primero, responder como medio público frente a una situación de emergencia. Segundo, responder frente a la universidad, es decir, la radio como medio público y la universidad como medio público. Es decir, había algo que era irrenunciable y era el compromiso de estar comunicando lo que formalmente la universidad estaba haciendo, y no era poco. Les puedo asegurar que la Universidad de la República, hoy en pleno conflicto por ausencia de presupuesto, no le han votado su presupuesto por los próximos 2 años, estamos en negociaciones, por supuesto, pero en aquel momento le respondió a todas las autoridades y al gobierno nacional con investigadores al día, laburando más horas de las que tenían que laburar, como todos sabemos, y como sabemos que también sucedió aquí en la Argentina, ¿verdad? Por lo tanto, había que responder y estar a esa altura de las exigencias. ¿Cómo? Prácticamente con nada. Hubo que empezar a montar los equipos en casa, los estudios en casa, hubo que empezar a saber cómo podíamos transmitir y manejar los delays, famosos delays. Hubo que comenzar a saber, bueno, me refiero a los tiempos retardados, ¿no? La latencia, justamente en cuanto a los tiempos que tiene que ver con lo que es salida en vivo. A todo eso comenzamos a generar una estrategia, precisamente a través de una política de organizativa, que creo que es una de las cosas que me parece que está bueno también traer en cuanto a lo que significa medio de comunicación y organización humana. Es decir, no es posible pensarse como medio, no es posible pensarse como comunicador si no es con el otro y en el entorno. ¿Y cómo trabajar en un entorno si es todo por Zoom? Si es todo virtual, si donde
los gestos hay que saber interpretar un estado de ánimo de un compañero, hay que saber interpretar situaciones que son sincrónicas a otras que son asincrónicas. Cómo empezar a pensar una programación que en algunos momentos era sincrónica y luego había que hacer una postproducción, etcétera, etcétera, etcétera. Eso demandó realmente un esfuerzo que es el que yo quiero compartir con ustedes y que celebro, y por lo tanto eso, la estrategia hizo que se generaran metodologías de trabajo a nivel grupal y de pequeños grupos, en la cual obviamente, quiero contarles que aparte somos 7 personas, nosotros tenemos una programación que va de 7 de la mañana a 22 horas. Entonces eso implicaba obviamente, y es hasta el día de hoy una metodología que utilizamos, una política de relevos permanente. Esa política de relevos hizo que en plena situación, al mismo tiempo de tener que reinventar la programación y toda su artística, porque estábamos saliendo a nivel de toda la ciudad, indudablemente lo que hubo que hacer es mucha capacitación entre nosotros. Aprender a manejar lo que no se sabía manejar, aprender a narrar lo que no se sabía narrar, aprender a realizar artísticas lo que quienes no sabíamos o sí sabíamos, cómo apoyamos. Entonces una de las cosas primero que creo que es bueno destacar es el trabajo en equipo y la solidaridad, el trabajo colaborativo y las ideas siempre puestas en telejuicio al servicio de una política creativa. Luego vino otra estrategia que fue el empezar a pensar la programación de una manera abierta, en diálogo permanente con la comunidad universitaria, a través de programas que fuimos creando, y entonces ahí nacieron los periodísticos como Vida Odelar y el núcleo Vida Universitaria, y cómo empezar a pensar la institucionalidad desde un elemento territorial y humano, sensible, subjetivo. Trabajar la subjetividad como un elemento de intercambio y de interacción fue otra de las técnicas que comenzamos a utilizar, que felizmente hasta el día de hoy constituye un aprendizaje muy potente. Otra estrategia en la territorialidad fue comenzar a desarrollar trabajo con todas las áreas de extensión de nuestra universidad a través de nuevos programas, uno que trabaja específicamente focalizado en todo lo que es extensión universitaria de la UDELAR, en el noreste montevideano a través del proyecto interdisciplinario institucional metropolitano, y también a través de los colegas y compañeras y compañeros de Radio La Regional de Salto, donde justamente comenzamos el diálogo de comenzar a establecer lo que significaba la política de comunicación en todo el territorio nacional. A eso se agrega UDELAR en todo el país, que es el sector que integra la Comisión Coordinadora del Interior del Uruguay, y donde allí comenzamos a trabajar. También todo lo que son los proyectos de empresa y de usina en el Cerro de Montevideo. Eso potenció formalmente nuestra área territorial, y todo lo que tenía que ver con género, políticas de derechos humanos y disidencias, y todo lo que significaba diversidad, desde lo que es las áreas de investigación de la universidad y también de participación ciudadana. La otra estrategia que trazamos en territorial era la territorial grande, la vecindad universitaria. Es decir, nuestros colegas de las radios universitarias y por colegas periodistas a nivel internacional, a través de la RIU, donde participamos de múltiples eventos con distintas características y las transmitíamos todas. Hay muchas anécdotas en cuanto a la transmisión de los seminarios, porque la universidad nos pedía que transmitiéramos seminarios, y hay realmente situaciones muy cómicas, cuando se tranca o cuando el interlocutor empieza a toser, y situaciones en vivo que no podías cortar o tenías que... entonces hay como una parte muy folclórica de lo que sucedió, donde entendimos que el humor era también otra herramienta y otro elemento de salvataje en la situación, digamos, de shock. Yo les mencionaba la RIU, y a eso se agregó también convenios internacionales con Radio Francia Internacional, para lo que son intercambios de productos con los colegas de Radio Francia y las radios públicas de México también, a través de Noticiero Científico-Cultural, donde allí también expandimos nuestra territorialidad y todo lo que era situación de intercambio y de vuelta. Trabajamos mucho también con colegas de aquí, de Argentina, en cuanto a intercambios, de situaciones, de toda la coyuntura de que podía estarse dando. Eso nos empezó a envalentonar, y para ir redondeando, me parece que eso hizo que pudiéramos tener en poco tiempo, yo diría que en menos de un año, una programación nuevamente al aire, que es lo que básicamente desarrolló la salida, el comienzo de la salida del periodo de la pandemia. Yo me anotaba por acá lo que significó la planificación de la vuelta, algo que los compañeros mencionaban en la mesa y que quiero rescatar también. Es algo que necesariamente requiere de organización permanente y continua, es decir, del diálogo y la reflexión y el intercambio a nivel de los equipos de trabajo. Creo que eso fue una de las cosas que realmente nos salvó, que permitió que nuestra emisora pudiera estar al aire, nos fortaleció muchísimo el hecho de intercambiar experiencias con colegas
de nuestra universidad, con Radio La Regional, les decía, y otros colegas también que trabajan en otras áreas, lo cual obviamente entendimos que estábamos logrando un resultado que era muy bueno. Como colorario yo les diría que como apunte también para ir cerrando esta parte, para después comenzar un poco el diálogo entre todos, sería que primero entender que los medios esencialmente tienen que estar presentes en lo que siente la gente, en las sensibilidades institucionales por un lado, pero traducirlas a humanidad. No repetir eslogan ni clichés que puedan resultarnos ajenos, sino tratar de construir nosotros en nuestro lugar el diálogo y el intercambio dialéctico que puede ser necesario. Eso nos también salvó, por decirlo de algún modo, frente a situaciones muy extremas, quiero realmente decirles, con las propias entidades universitarias y servicios que estaban muy demandantes. Nuestras audiencias a través de los programas también estaban demandantes, y lo cual obviamente algo que respetábamos acá era que empezamos con una política de que siempre empezábamos a anunciar, o sea, que hacemos hasta ahora, los programas que ya están por volver y que ya estamos volviendo, y siempre como esa política de cumplir los objetivos que se cumplen. El trabajo en equipo y la solidaridad entendimos que era una de las cosas fundamentales también para repensar los medios en su función pública hoy, en su función social, y en definitiva también en su función política. Por lo tanto, me parece que está bueno poder continuar el diálogo a partir de este momento también. Estás escuchando Radio La Regional. 10 años transmitiendo los sonidos de la universidad. Compartíamos ahí el audio de Alejandro Puch, que es participante, es también parte del equipo de Uniradio, ahí desde Montevideo, desde la Facultad de Información y Comunicación, que participamos en estas jornadas de universitarias, la radio del nuevo siglo, ahí en la Universidad de La Matanza, en Argentina. Y queda mucho por comentar y compartirles, que seguramente lo iremos compartiendo a través de las redes sociales, incluso la ponencia, porque por suerte me acompañó Bruno, que también aprovechó e hizo el registro ahí, no solamente de la ponencia, sino también hicimos como cositas cortas para mostrarles lo que es un poco la universidad, las ponencias que se hicieron. Así que gracias, Bruno Blanco, ahí por haber acompañado y haber hecho también de registro todo. Y bueno, también estuvo como en la última parte de la radio Humor y Entretenimiento, que la dio Diego Ripoll, que es locutor, presentador y actor argentino. Él ha trabajado con Fernando Peña, Matías Martín, ha trabajado en radio, televisión, que nos va a quedar pendiente compartirles, pero la pueden ver y también pueden ver en el YouTube, por ejemplo, de Aruna, que es esta asociación de radios universitarias argentina, y también pueden encontrar en Instagram, si buscan jornadas universitarias, pueden encontrarla como JJUU, la radio del nuevo siglo, jornadas universitarias, la radio del nuevo siglo. Van a ver un poco lo que fue el registro de estas 3 días de capacitación, formación, intercambio, contactos, de todo un poco. Y como para ir finalizando, le vamos a compartir un poco lo que fue el cierre de estas jornadas. También se entregaron premios porque a producciones de estudiantiles, de podcast, de programas de radio, que se ganaron capacitaciones ahí en la Universidad de La Matanza, por eso estuvo genial. Así que vamos a compartir este cierre que fue a cargo de Jorge Aravito, que es de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, la UNICEN, de la sede de Olavarría, pero que también forma parte de este comité permanente de las jornadas, que el año que viene va a cumplir 30 años y se van a hacer 2 jornadas, una en marzo y una en septiembre, así que seguramente nos volveremos a encontrar, y les dejamos con este audio, este cierre a cargo de Jorge Aravito. Las jornadas nos volvieron a ver entonces, iguales y distintos, con ganas de encontrarnos, con ganas de vernos en los pasillos. Hubo mucho que pasó estos 3 días, y queda en la memoria. Lo trabajado, lo expuesto, las ponencias, las charlas, los paneles, las clases, la cerveza, las bandas, las pizzas, y todo eso es lo que estamos recuperando ahora, y esperamos no volver nunca a perder a nosotros que estamos en este lugar siempre detrás de la radio. Es importante decir que estas son las vísperas de un aniversario redondo.
El año próximo se cumplen 30 años de que un grupo de docentes universitarios de radio, convocados por la Universidad Nacional del Comahue, decidimos que ese encuentro se convirtiera en rito. Cada año, en sede diferente, los profesores y auxiliares confluimos para poner en común experiencias, prácticas, aprendizajes, para intercambiar trabajos prácticos y bibliografía. Ahí se formaron amistades, relaciones duraderas de amistad, inclusive parejas. El encuentro, que nació como jornadas universitarias, la radio de fin de siglo, cambió su nomenclatura al ingresar a la nueva centuria y ahora son las jornadas universitarias, la radio del nuevo siglo. Por eso a algunos les ha llamado la atención, decimos hace casi 30 años, pero son 16. Bueno, porque algunas son antes, tienen una cuenta diferente, las reseteamos. La riqueza se amplifica con la habilitación del foro estudiantil. Nosotros y la radio, en 2013, ese mismo año el plenario del grupo de docentes de radio aprobó la integración con Aruna y desde entonces las dos organizaciones marchamos juntas. A eso se suma la producción de libros para que las reflexiones en torno a la comunicación radiofónica no queden en el aire, sino en la materialidad del papel. También se suma la asistencia de investigadoras, investigadores, docentes de otros países que con el correr de las ediciones se han sumado a estas jornadas. El año próximo, como celebración de entonces de estas 3 décadas, no tendremos un encuentro, tendremos 2. Para abrir el año académico llevaremos a cabo un congreso docente, será en el mes de marzo, tendrá carácter híbrido, la sede anfitriona será la Universidad Nacional del Río Cuarto. En septiembre tendremos nuestras jornadas tradicionales en un punto que todavía no les vamos a revelar, pero que daremos a conocer en los próximos días a través de las redes sociales. La radio sigue viva, es inoxidable, incombustible, y las personas que la enseñamos, la investigamos, la producimos y sobre todo la queremos, seguimos rindiéndole entonces, año tras año, este merecido tributo y nos merecemos un aplauso, creo, a nosotros mismos. Estás escuchando Radio La Regional. 10 años transmitiendo los sonidos de la universidad. Ha sido un gusto compartir esta mañana junto a ustedes, junto a Radio La Regional, así que bueno, agradecerles a nuestros y nuestras oyentes por estar cada martes ahí, saludar especialmente a Miguel Ángel, un fiel oyente de En qué nos metimos, y recordarles que nuestra programación continúa. El jueves vamos a estar dialogando con la universidad de 10 a 12 horas y el viernes algo va a haber, así que escuchen Viernes con Vos a partir de 11:30 y como siempre también en el extenso horario del día van a poder escuchar también el contenido de Uniradio a través de Radio La Regional. Y bueno, sin mucho más que decir, nos despedimos, Meli. Nos despedimos hasta la próxima semana aquí por Radio La Regional. Trabajo terminado. Proyecto cerrado. Nos encontramos el próximo martes por Radio La Regional. Estás escuchando Radio La Regional.